Bueno, gracias querido público por estar de nuevo con Cuestión Ambiental TV, acá por Canal 22, como todos los martes a las 22 horas. Hoy con un programa que les pido no se lo pierdan porque vamos a estar con Aníbal Guiser y con su creación y proyecto muy ecológico de casa flotante llamado Hipocampo, ahí en el dique Luján. Un tema muy interesante, muy ecológico, muy sustentable y un cambio de vida muy importante para aquellas personas que se quieren un poco alejar de la ciudad. Y estaremos charlando sobre eso y sobre los temas que hacen también al medio ambiente, a los recursos naturales. Así que gracias por estar nuevamente con nosotros y pasamos a entrevistar a Aníbal. Gracias. Bueno, gracias por estar nuevamente, ¿no?, en Cuestión Ambiental TV, y como habíamos prometido al comienzo del programa, hoy estamos con Aníbal Guiser. Bueno, Guiser, gracias por estar con nosotros y gracias por traernos todos estos proyectos que yo los llamo, y vos también los llamás, obviamente, proyectos de vida, una vida distinta, como es el tema de Hipocampo, los otros temas que tenés relacionados con ello, uno en Uruguay, que ahora nos vas a contar todo eso. Pero sobre todo el que me llamó mucho la atención es el de Hipocampo, el tema de las casas flotantes. Me parece interesantísimo y te quería preguntar por eso. Pero primero, para que la gente se acomode y sepa cuando decimos Hipocampo de qué se trata, vamos a pasar un video de introducción para mostrar a la gente así rapidito, ¿no? De qué se trata, y después entramos de lleno a hablar sobre eso. Así que, director, gracias, si nos pasa el primer video que tenemos de Hipocampo. Vecindario de realización de sueños, un espacio donde intentamos desarrollar un nuevo concepto de asentamiento humano en la naturaleza, buscando armonizar con lo que la naturaleza tiene diseñado. Eso significa una enorme cantidad de desafíos técnicos y constructivos que teníamos que resolver. Bueno, la verdad que da envidia eso. Uno ve todo ese desarrollo, que vos fuiste el creador y prácticamente el fundador de ese barrio, ¿no?, de vida, y bueno, te da un poco de querer ir ahí a conocerlo, ¿no? Sí, bueno, básicamente es una forma de crear un asentamiento humano en humedales, sin destruirlos, digamos, preservando el funcionamiento ecosistémico que presta el humedal, que es de enorme valor,
preservando su naturaleza silvestre, ¿no? Buscar una manera de cómo podemos habitar espacios de naturaleza sin necesidad de hacer desaparecer la naturaleza, Obviamente, como estamos viendo con los grandes megabarrios cerrados que no dejan nada. Es decir, todo lo que sea natural desaparece e instalan después el Truman Show, ¿no? O sea, una realidad completamente artificial, lo cual también tiene un montón de implicancias en el estilo de vida que luego se produce de esa manera, ¿no? Porque, bueno, son lugares donde se promueve el alto consumo, la competencia. Entonces, yo creo que nosotros estamos en este momento transitando un colapso civilizatorio. Entonces, necesitamos empezar a crear nuevos modelos, aunque sean pequeñas burbujas donde ensayar nuevos modelos civilizatorios, ¿no? Y un poco mi tarea, mi misión, tiene que ver con eso, con cómo es crear un asentamiento humano desde el concepto de la permacultura. La permacultura es, como dice la palabra, ¿no? La cultura de la permanencia, permacultura, de los procesos naturales de la vida. Entonces, ¿cómo hacemos para habitar en un lugar de naturaleza sin depredarlo y aumentando su biodiversidad, pudiendo obtener los recursos que necesitamos para ser autosustentables, pero no a costa de destruir, digamos, pensando en qué va a pasar dentro de 100, dentro de 200 años en ese lugar, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la gente no piensa a futuro, sino piensa en lo inmediato, y sobre todo los humedales son totalmente desafectados, y por eso estamos acá, porque es una linda idea y es ambientalmente sustentable, ¿no? Sí, a mí me parece que, digamos, desde la ecología hay dos grandes vertientes, ¿no? Una que es el conservacionismo, que nos propone, bueno, el ser humano no debe entrar a los espacios de naturaleza porque su sola presencia los degrada, los contamina. Y por otro lado está la permacultura, que nos dice casi lo contrario, que dice, no, al contrario, el ser humano tiene que volver a vivir en la naturaleza para recuperar la sensibilidad que hemos perdido por habitar durante generaciones en ámbitos urbanos, ¿no? Entonces, esa es un poco la propuesta, cómo crear un estilo de vida que se sirva de todas las herramientas tecnológicas que tenemos hoy. No se trata de habitar en una casa que no va a ser confortable, que no vas a tener agua caliente, que te vas a morir de frío, que no. No, son casas del siglo XXI, ecotecnológicas, pero que no contaminan, que pueden coexistir armoniosamente con el entorno natural. Pero es muy distinto porque, por ejemplo, nosotros no tenemos calles asfaltadas, pero tenemos calles que por más que llueva lo que llueva, siempre son fácilmente transitables, pero son calles permeables, es decir, permiten que crezca el pasto por donde circulamos con los vehículos. No tenemos iluminación nocturna, por ejemplo, en las calles, para no perturbar la naturaleza, todos los seres que habitan. Es decir, hay un montón de cosas, cómo se tratan los efluentes. En vez de tener cloacas, tenemos biodigestores anaeróbicos. Reciclamos todo el efluente y lo terminamos aprovechando como nutriente para frutales. Es decir, todas las cosas que hoy son un elemento contaminante, nosotros las gestionamos de una manera distinta para vivir de modo, digamos, muy confortable, pero en medio de la naturaleza. Muy bien. ¿Y cuánta gente está viviendo en el barrio hoy? Y en este momento hay unas 20 casas que están. Es un lugar pequeñito, ¿no? Son todavía pequeños modelos incipientes de algo distinto. Igual hay algunos vecinos que todavía no tienen la casa, pero ya tienen su lugar, ¿no? Claro, exacto. Vecino, ¿dónde está ubicado Hipocampo? Hipocampo está en Maschwitz, en Ingeniero Maschwitz, pegadito al poblado de Dique Luján y Villa Lañata. Estamos justo en el límite entre Escobar y Tigre. Nosotros estamos del lado de Escobar y del otro lado de la ruta es Tigre. Muy bien. Sobre el río Luján, que no sé por qué razón en Google le ponen Arroyo Correntino, es un error, es el río Luján, que es un río muy importante, pero bueno, llamás a Google para decir, no, hay un error y no te contesta nadie. La inteligencia artificial a veces no es muy estaría inteligente. A unos 30 kilómetros de capital, tampoco es una distancia. Sí, más o menos, aproximadamente, sí. Estamos a media hora de auto de la General Paz. Bien.
Así que vamos a tener muchos televidentes que van a preguntar cómo hacemos para ir a visitar Hipocampo, si alguna vez se les ocurre, ¿no? Bueno, me pueden contactar y... Sí, ahí. Pero hoy es un lugar que ya, digamos, tiene todos los lugares ya ocupados, es un proyecto pequeño para pocas familias. Bueno, estamos iniciando ahora un nuevo proyecto. Muy bien. ¿Igual que Hipocampo? No, distinto, son casas sobre terreno, pero también... Sustentables, ecológicas. Sí, absolutamente. Incluso nos hemos dedicado durante años a desarrollar un sistema constructivo, digamos, de bioarquitectura. La bioarquitectura es básicamente la construcción, el diseño y la construcción con elementos naturales, ¿no? Igual después vamos a pasar un video de los paneles. Los permapaneles, sí, eso fue un ensayo que hicimos durante un tiempo de cómo generar unos sistemas, digamos, de aislación de las paredes de una vivienda, con junco mezclado con arcilla, con cáscara de arroz, con, digamos, toda una especie de receta magistral. Bien, y con eso armábamos unos paneles. Después fuimos cambiando, fuimos evolucionando. Hoy estamos usando para aislar celulosa proyectada en seco, que es un reciclado de los cartoneros, ¿no? Una cooperativa de cartoneros que reciclan papel y cartón, le aportan un poco de bórax, que es una sustancia que no es tóxica para el ser humano en esas proporciones, pero que es fungicida, es insecticida, es ignífuga, además es barrera hidrófuga. Entonces es una manera muy eficaz de aislar termoacústicamente una vivienda con elementos naturales reciclados. Bueno, y con la falta de vivienda que hay hoy también en la Argentina y con las problemáticas de los costos también en viviendas tradicionales, ¿no? En la ciudad. Sí, no es solamente un tema con los costos, porque vos fijate que la actividad de la construcción y la actividad inmobiliaria representan el 38% de la contaminación de la actividad humana en el planeta. El 38% es un ítem, ¿no? O sea, tenemos que hacer algo para modificar los modos constructivos, los materiales que usamos. Es decir, se usa aluminio, se usa madera de pino, que el pino no es una madera que debemos usar, es antiecológica la industria del pino. Es decir, se usa acero, muchos materiales que no son sustentables a lo largo del tiempo, porque para producirlos generamos un daño que luego no podemos regenerar eso. ¿no? Impresionante. Y hoy está ese problema, ¿no? Bueno, te quería preguntar ahí, también tienen un desarrollo en el Uruguay, que lo estuve viendo en el sitio de ustedes. Sí, ¿no? eso fue un proyecto que presentamos. En Uruguay hay un proyecto muy interesante que se llama Campus de Experiencias, que también es un lugar donde se intenta, bueno, todos cambios de hábitos, ¿no? Porque cuando hablamos de generar un nuevo modelo civilizatorio, lo que sería el mundo que viene, ¿por dónde empezamos? ¿no? Porque si vamos a empezar a pensar que la solución va a venir de la política, la verdad que, no sé, vos tenés algunos años, yo también, no parece que venga por ese lado la solución, ¿no? No solo en la Argentina, miramos en el mundo. ¿Y de dónde viene? Entonces, yo cada vez me convenzo más que lo que sí podemos hacer es trabajar sobre nosotros mismos. Es decir, si yo me propongo trabajar sobre mi propia impecabilidad, que siempre me gusta discriminar lo que es ser impecable de ser perfecto, no es lo mismo, ¿no? Porque yo puedo cometer un error, te puedo decir algo que te incomode o que te moleste y vos me digas, no, me molestó lo que me dijiste o me dolió lo que hiciste. Bueno, yo tengo la oportunidad de reconocer que me equivoqué, pedir disculpas, pero además ponerme a enmendar el daño que causé a la confianza para restablecer esa confianza, y entonces no fui perfecto, pero sí puedo ser impecable, ¿no? Entonces, trabajar sobre nosotros, cambiar nuestros hábitos, dejar de ir a comprar los alimentos al supermercado, porque todo lo que compremos en el supermercado, todo está lleno de tóxicos, por empezar. ¿no? Y alimentamos un circuito de negocios, de industria, que no le hace bien al planeta ni a nosotros mismos.
Entonces empezar a buscar cómo conseguir alimentos agroecológicos. Hoy hay muchos lugares, hay almacenes naturales por todos lados, en todos los barrios, ¿no? Y es un mito también de que es más caro, ¿no? Sí, relativamente. No es realmente más caro. Entonces, bueno, hay que ir cambiando los hábitos. Para mí por ahí pasa el cambio. Vamos a ver un video que está relacionado ya mucho más amplio de Hipocampo. Así que, director, le pido que pasemos ese video de Hipocampo. Bueno, ahí vimos un poco más amplio todo el tema del desarrollo de Hipocampo, ¿no? ¿Cuándo empezaste con este desarrollo? Y en el 2005 empecé, digamos, encontré el lugar y empecé, digamos, a pensar en un proyecto. Cuando finalmente compré ese campo a medias con un amigo, nos encontramos, claro, cuando veníamos a ver el lugar, siempre nos mostraban solo, digamos, el agente de la inmobiliaria, una parte que había terreno. Entonces, bueno, yo suponía que las otras hectáreas de ese campo eran como ahí, ¿no? Después nos enteramos que habíamos comprado un lugar todo inundable, ¿no? Yo en ese momento la verdad que era muy ignorante de todo lo que es un humedal, la importancia que tiene. Es decir, fui aprendiendo mucho durante toda esta experiencia, fui aprendiendo lo que es la permacultura, la bioarquitectura, es decir, fui descubriendo cosas. Vos tenías una carrera de él. Yo me formé como actor, digamos, funcioné muchos años dentro del mundo artístico, dirigí canales, hice producciones, me dediqué mucho al trabajo artístico,
pero siempre tuve una Esa parte, esa sí, parte, una ¿no? chispa, Ecológica. sí, ligada a la aventura, a la naturaleza. Soy navegante, tengo un pequeño velerito, también con eso empecé a descubrir la maravilla que es el delta, los ríos del delta, los lugares que son únicos en el mundo, ¿no? Entonces, todo eso me fue llevando al deseo de vivir en la naturaleza. Pero no, digamos, desconectado de todo lo que es la tecnología, de todo lo que es, porque también no me atraía la experiencia de vivir aislado, ¿no? Sino de crear un nuevo estilo de vida. Y entonces, bueno, ahí me enteré que habíamos comprado un pantano. Un pantano. Entonces, Pero daba el río, claro, daba el río Luján. yo todo lo que tenía lo había puesto ahí, ¿no? O sea, dije, ¿y Bueno, ahora agua por de qué me menos. disfrazo, no? ¿Y cómo Entonces, lo arreglaste? y no, lo que Porque dije, ahora se ve unos pequeños muelles donde están Claro. puesta cada casa, ¿no? Que cada casa, digamos, tiene sí. un Vos sabés lote que- con salida al río Luján. Claro, yo descubrí que muchas veces las contrariedades, ¿no? Aquello que oportunidades. solemos llamar fracaso, Son es oportunidades. el portal para entrar a lugares absolutamente impensados a los que jamás Hubieras hubieras entrado, entrado de no sí. haber sido por ese fracaso, ¿no? Entonces hay que revalorizar la importancia de los fracasos. Y no son fracasos, son posibilidades para atravesar un Exacto. portal y entrar a otra dimensión. Bueno, entonces yo dije, bueno, ¿Qué a ver, hacemos? si tengo un lugar que siempre está con agua, que siempre va a estar inundado, Hay que- ¿por hay qué que no hacemos, flotar? lo mejor que podemos hacer es flotar? O sea, hagamos casas que floten sobre el agua. Lo dije en una reunión que estábamos medio haciendo brainstorming, ¿no? Tormenta de ideas, y uno de mis amigos que habíamos sido socios en el tema de la televisión por cable y todo eso, que es uno de esos tipos que huelen el dinero, no sé, Lejos. ¿viste? El éxito, Más ¿no? olfato que un perro. Un olfato tremendo, me dice, esa es Eso, una idea que vale oro. Dale para ese lado. Entonces empecé a pensar, y bueno, una casa flotante. Yo no tenía ni la menor idea, así que tuve que ponerme a investigar, Está todo bien. lo tuvimos que inventar, qué tipo, porque, por ejemplo, la clave para una casa flotante es sobre qué flota. Ah. Eso es lo más importante de una casa Sí, flotante. sí. Entonces, bueno, se hizo todo un trabajo de investigación, llegamos a que el mejor material era el ferrocemento, porque daba la posibilidad de tener un casco que pudiera durar eternamente vida. sin mantenimiento, porque si vos tenés que sacar la casa cada 2 o 3 años, como pasa con los barcos, para hacer del fondo, es un problemón. Entonces, Es bueno, inevitable. todo fue inventar cosas, investigar, encontrar tecnologías, soluciones técnicas para cada... Fue un desafío, una epopeya. Aparte, no teníamos caminos, teníamos que dejar el auto a 1 kilómetro y llegar bordeando el río. Era un safari llegar hasta ahí. ¿Y cómo solucionaste todo eso? Hubo que hacer los caminos. Hubo que rellenar. Claro, hubo que hacer, lo que nosotros hacemos es lo que se llama en permacultura modelado de suelo, es decir, el lugar donde, porque lo que estaba diciendo antes, en la permacultura está aceptado que el ser humano haga ciertas obranzas para transformar el entorno natural, siempre y cuando esas obranzas respeten el comportamiento de lo que la naturaleza tiene diseñado. Claro, de la humedad. Porque no va a haber nada más eficaz que el diseño de la naturaleza, porque simplemente tiene a veces cientos de miles de años. 4.000 años. Claro. Y nunca fracasó. ¿Entendés? Entonces, y siempre sigue viva, entonces, bueno, hay que aprender de eso, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue, en el lugar donde había agua, generar un poco más de profundidad como para poder lograr que flotaran las casas y para poder circular con algunas embarcaciones, y con ese material armar los jardines, los caminos. Entonces, un relleno de baja cota y estar abiertos al río. Es decir, cuando viene la crecida, viene la inundación, nos inundamos, aceptamos la condición del humedal. No tratamos de crear la ficción de que estamos en tierra firme, Sí, sí. estamos sobre agua. Entonces, bueno, de esa manera, el lugar en realidad es una planta de tratamiento de agua. Todo el canal que nosotros desarrollamos, cuando viene la crecida, el agua que ingresa Va por ahí. del río, tiene donde ocupar ese espacio. Las casas flotan, así que suben. No se daña nada. Los vehículos están puestos en una cota por encima de las crecidas máximas, tampoco pasa nada. Y entonces el agua que entra desde el río, como se desacelera, sedimenta,
recibe los rayos del sol por quedar ahí expuesta más tiempo. Las plantas acuáticas y de los bordes de costa también operan para oxigenarla, para depurarla, y cuando vuelve al río sale con mejor calidad que la que tenía, ¿no? Entonces nosotros hoy vivimos, acabamos de hacer ahora un nuevo análisis con la gente de Agua Savia que se ocupa de todo el tema de aguas, ¿no? Tanto sea efluentes como aguas potables, todas las cosas relacionadas con el agua, que es un grupo de científicos, y el agua donde nosotros estamos flotando hoy en Hipocampo, milagrosamente todavía es potable. Estamos en el río Luján, en un lugar donde todavía el agua se mantiene con calidad que vos podés agarrar así, tomar agua del río y es potable. Cosa que es difícil en el resto de... En otras partes del delta ya está muy contaminada, pero donde estamos nosotros todavía es milagrosamente potable, ¿no? Bueno, bien. Se puede hasta pescar. Bueno, no tanto. Nosotros no proponemos pescar dentro del canal. El que quiere, digamos, pescar, hay un muelle sobre el río Luján, bueno, puede ir a pescar. Igual hoy te digo, no hay nada de pesca porque la han destruido con la pesca industrial en el Alto Paraná, no quedó nada, desastre, ¿no? Con esas redes que se llevan todo, incluso las crías, la pesca se ha perdido muchísimo, ese recurso. Pero dentro del canal no dejamos que se pesque porque eso vienen las garzas, vienen los biguás, los distintos, qué sé yo, el martín pescador, las aves que viven de esos peces. Entonces eso genera una biodiversidad. Esa es otra forma de saber si uno está haciendo bien las cosas. Si con el paso del tiempo, en el proyecto que vos diseñaste, teniendo en cuenta todo lo que funciona ahí en el ámbito natural, ¿hay mayor biodiversidad o no? Nosotros ha crecido enormemente la biodiversidad, la cantidad de pájaros que antes no estaban, la cantidad de vegetación, de flora, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... Sí, y se nutre ahí el ecosistema y favorece a todo el delta, ¿no? Porque normalmente los deltas hoy en día están bastante contaminados con el desarrollo de los temas de vivienda que hay ahí y de todo eso, ¿no? Una pena porque, por ejemplo, hay planicies de inundación, que son los humedales, miles de hectáreas, donde se podría haber desarrollado una especie de nueva Tenochtitlán, como había en lo que hoy es Ciudad de México, que ellos ¿qué hicieron? Desarrollaron huertas flotantes, todo lo hacían, como eso era toda una gran laguna. Entonces desarrollaron una vida sobre el agua. Y además se aprovechaban del agua. Claro, y con el marketing que manejan los grandes desarrolladores, porque son, digamos, tienen una habilidad comercial realmente impresionante, eso hay que valorarlo, son grandes generadores de emprendimientos inmobiliarios, lamentablemente todavía en una fase de mucha ignorancia, porque repiten fórmulas conocidas que son muy destructivas de lo natural y muy contaminantes. Y después pero se inundan en algún momento, tarde o temprano, como la conciencia de la gente va creciendo, si vos mirás el marketing, te dicen, vení a vivir en la naturaleza. ¿Pero de qué naturaleza me estás hablando? Si destruiste miles de hectáreas de humedal, me hablas de naturaleza. Pero ¿qué pasa? La gente está buscando otra cosa. Y cada vez hay más conciencia. Entonces, el mismo consumidor va a pedir otra cosa. Y a la larga, lo que hoy es greenwashing, o sea, como disfrazarse de ecológico que no es, va a tener que terminar siendo ecológico en serio. De verdad. Eso es lo que va a venir. No se puede mentir más. Y ahí me mandaste un video de los permapaneles. Los permapaneles, muy interesantes, que un poco también te muestran cómo construyen la casa y cómo hacen la casa. Así que vamos a verlo porque me impresionó bastante, me interesó bastante, si bien yo ya conocía algo de las casas flotantes y todo eso, pero cómo lo resolvieron. Así que, director, vamos a ver ese video de los permapaneles, muy interesante, y que ahí Aníbal, vos con la gente que se dedica a hacer ese desarrollo, lo hacen, ¿eh? Gracias.
El Econáutico Hipocampo es un vecindario de realización de sueños, un espacio donde intentamos desarrollar un nuevo concepto de asentamiento humano en la naturaleza, buscando armonizar con lo que la naturaleza tiene diseñado. Eso significa una enorme cantidad de desafíos técnicos y constructivos que teníamos que resolver, muchos de los cuales no tenían antecedentes de resolución. Para eso necesitábamos una mente genial y además una gran capacidad de realización. La encontramos, Pablo Rubio, uno de nuestros vecinos, y ahora venimos a visitar su taller. ¡Pablo! Hola. ¿Cómo va? Venimos a visitarte y a que nos muestres tus emprendimientos. Buenísimo. ¿Nos podés contar de dónde surge la inspiración, la idea para crear este proyecto de los permapaneles? Cuando me enteré que venía un vecino a construir una casa hipocampo y que iba a utilizar en las paredes la paja y la arcilla, ahí ya empecé a trabajar con esto de tratar de moldear paneles que colaborara entonces de esa manera con la construcción, que sea más ágil, más rápida. Y después, tratando de lograr bajar el peso, se me ocurrió utilizar el junco, que es una planta que admiro hace muchísimos años. Primero desarrollamos el panel, que en un ratito te describo todos los elementos que utilizamos. Pero una vez que desarrollamos el panel, tuvimos que crear un sistema constructivo para poder albergarlo, el panel, y que pudiera cumplir las funciones que debía cumplir. Entonces creamos un sistema a partir de una madera ecológica, que es el kiri, que además es liviana, resistente, que te permite hacer una casa antisísmica, que es las que se utilizan en las casas flotantes, un sistema antisísmico. Este es el panel térmico, estas son las cámaras de aire. En las cámaras de aire se alojan los caños de luz. Bueno, este es el revestimiento interior y de este lado tenemos el revestimiento exterior. Luego que hacemos la cosecha en los ríos del delta, que además colaboramos con el ecosistema porque el junco es una plaga en el delta. Y entonces al cosecharlo estamos colaborando con el ecosistema. Bueno, lo traemos, lo dejamos secar, que tardan un par de meses en secarse en estos secaderos. Después lo trozamos, que quedan así, todos los pedacitos de junco. Y hacemos una masa entre el junco trozado, la cáscara de arroz, el almidón de maíz y la arcilla, para lograr una pieza muy liviana, resistente, pero con una capacidad termoacústica grandísima, que es lo que necesitamos en las casas para poder tener mejor confort y que sea una casa ecológica, que necesitemos poca energía para calentarla o enfriarla. El horneado es más un proceso de deshidratación porque tiene poca temperatura y solo logramos eso. La intención es quitar el agua de la masa. Bueno, voy a sacar uno para que lo vean. Las medidas son 75 centímetros por 60. Bueno, sí, en silencio, en este pequeño taller en Dique Luján, un pueblito en las afueras del Econáutico Hipocampo, estamos creando inventos para colaborar con el desarrollo de un mundo mejor.
Ahí vimos, Aníbal, qué bárbaro, ¿no? Ese desarrollo que inclusive vos mismo me dijiste que ya están a otro nivel superior de aquel que habían iniciado, pero sin embargo se nota ahí un trabajo en lo que es arquitectura, aislación, todo ese tema con esto perma, y también cómo hacían las paredes y la madera lo de afuera, lo de adentro. Mucho de eso todavía lo hemos conservado, pero ahora incorporamos en la estructura. Las casas están hechas con bambú. Es decir, ahora estamos incorporando el bambú porque ya por fin tenemos proveedores, productores de bambú muy serios, como la gente de Solución Bambú, que creo que también Cristian lo habías entrevistado en otro programa. Bueno, nosotros estamos usando Dendrocalamus asper, que es una cañota así, un pedazo de caña impresionante, y la casa son casas sismo resistentes. ¿Por qué son sismo resistentes? Porque se arma, la estructura es como una canasta. Entonces, porque la casa flotante está sujeta a movimiento. Sí, entonces es como que tiene una cantidad de situaciones como si fueran sismos de grado 3 o 3,5 todos los días, un montón de veces, ¿no? Sobre todo si está en un lugar donde hay mucha navegación. Nosotros estamos en un lugar tranquilo, las casas, como tienen mucho peso abajo, no te das cuenta que estás arriba del agua porque no se mueven. Pero entonces teníamos que crear un sistema sismo resistente. ¿Y cómo funciona la sismo resistencia de una construcción? Bueno, es una canasta, porque cuando la tierra, o en este caso el agua, mueve a la construcción, al ser una canasta, se mueve toda junta. El problema del derrumbe de las casas, cuando hay un terremoto, por ejemplo, es porque no tienen esa canasta y entonces se rompe una parte, se abren y ahí es el problema. Entonces, bueno, el bambú es un material fantástico que nos da la naturaleza. El acero vegetal. Es el acero vegetal, tiene más resistencia que el acero, pero además una mata de bambú vive a lo largo de aproximadamente 100 años, la misma mata de bambú, y todos los años te da columnas y vigas que tienen casi 30 metros de largo. En pocos meses. Claro, entonces la misma planta. ¿No? Y a lo largo de un siglo, un buen día, esa misma especie en todos los lugares de la región, no importa si están a miles de kilómetros de distancia, esa misma especie va a florecer toda en el mismo momento. Mirá qué increíble. Y luego de florecer, muere. El bosque de bambú se muere. Pero ¿qué pasa? Esa flor hace caer al suelo la semilla que hace que vuelva a renacer otra vez el bambusal. Entonces es un ciclo perpetuo de la naturaleza. Y sustentable. Que nos da, y además el bambú es genial para todo lo que produce en un ecosistema, porque nutre el suelo, el forraje es muy bueno para los animales, los brotes de bambú son muy exquisitos para esa alimentación, para comer. Y una alimentación que se reproduce continuamente. Claro, por eso, es un material maravilloso. Y es el único vegetal que es sustentable, es la única madera sustentable, porque en los árboles, cuando cortas un árbol te queda toda la raíz, te queda el tronco. El problema en la construcción con bambú, que yo fui hace unos cuantos años a hacer un taller de construcción con bambú en Costa Rica, con un gran maestro bambucero, es que es una tarea muy artesanal. Entonces yo, desde entonces, me propuse cómo crear un sistema de prearmado, donde no haga falta que venga un maestro bambucero para construir una casa, porque en la Argentina, además, no hay prácticamente, hay 1 o 2 personas que saben. Entonces, lo que nosotros desarrollamos es un sistema constructivo donde todas las partes vienen listas para armar en la obra. Si en la obra lo único que vas a usar es una atornilladora a batería, no vas a usar sierras, no vas a usar amoladoras, no vas a usar herramientas de corte, se baja mucho el riesgo de accidentes, los ruidos, la basura. Es decir, también tenés que pensar que cuando haces una obra en un medio natural, tenés que cuidar mucho de no perturbar ese ambiente, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se resuelve en una carpintería, en un taller, y llegan todas las semanas las partes de lo que se va a armar en esa semana, y si no hay mucha mala suerte con las condiciones meteorológicas, en 2 meses y medio, en 9 semanas, la casa queda armada.
¿no? Muy bien. Ese es el sistema natural 10 que nos llevó años de probar cosas y probar están cosas, ya como con- los permapaneles, son ensayos permanentes de Ah. nuevas cosas con materiales naturales, ¿no? ¿Y estás haciendo algo con eso? ¿Ya hay algunas construcciones? Sí, ahora tenemos que hacer una construcción en un proyectito nuevo que estamos armando, Bien. también en una laguna de agua filtrada por el humedal, de agua transparente, porque no está conectada al río. Bien. Bueno, lugares que son paraísos. Bueno, ¿no? vamos a tener la primicia cuando arranquen. Sí, sí, por supuesto. Vamos a ir a filmar y vamos a estar ahí en vivo. ¿Cómo no? ¿Y que se proyectan algunas casas? Claro, sí, es un pequeño ecovecindario. ¿De qué va a ser la construcción? ¿De bambú? O... Sí, Ah, el bambú. sistema es siempre el mismo. La estructura es de bambú. El bambú no debe quedar expuesto al sol ni a la lluvia, porque entonces pierde su resistencia. Pero nosotros lo tenemos siempre dentro de las paredes y dentro de los pisos o de los cielos rasos, entonces no queda expuesto, con lo cual esa casa va a durar eternamente. Y después es básicamente una casa revestida en madera. En los interiores estamos usando álamo, que es una madera muy interesante, que se rápido produce crecimiento. aparte en la zona. Claro. Y en el exterior usamos eucaliptus saligna, que traemos de lugares donde no haya sido talado bosque nativo, porque también es eso. Sí, sí. Te traen de algún lugar donde se taló selva para plantar eucaliptus, no, ahí le decimos a la maderera, o para no plantar soja. vamos a participar de eso, o para plantar soja. Que sí. va a ser lo más Sí. sencillo. Ahora con todo el problema de la soja contaminada que tiene Argentina y que ya China rechazó varios embarques. Bueno, ahí tocas un tema muy interesante, ¿no? Porque lo que hablábamos antes, ¿cómo vamos a transformar? ¿Cómo vamos a transformar nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a generar abundancia con un compartir que pueda llegar a todos? ¿Cómo resolvemos el tema de la pobreza? Todos ya asumimos que la pobreza es un tema crónico que no tiene solución. No es cierto. No es cierto. Vivimos en un planeta de abundancia. Sí. Entonces, si Sobre nosotros todo la Argentina, ¿no? modificamos los modos de producción, porque esto no es ir en contra de la gente que hace negocios, no, es mostrar que existe otra forma de hacer lo que yo llamo buenocios, ¿no? Sí. Porque el negocio es la negación del ocio, y el ocio creativo es una de las cosas más productivas que tiene el ser humano. Exactamente. Entonces yo prefiero decir Sí. buenocios. Se pueden hacer buenocios y ganar mucho dinero, no hay ningún problema en ganar dinero. El tema es sobre qué lo haces esa ganancia. Si lo haces destruyendo la naturaleza o explotando a personas a las que maltratás o que les pagás muy mal, eso no sirve ya. Como modelo, ya fue. Ya son es viejo. muchos años de esclavitud. No, por eso. nuestro Hay planeta que y- generar abundancia y hay que generar felicidad. Sí. Que la persona que trabaja en algo sea aquello que más le entusiasma hacer en la vida. Obviamente. Olvidarse de esta idea del trabajo. La palabra trabajo proviene del griego tripalium. Tripalium era un trípode donde ataban a los esclavos para darle latigazos. Sí, sí, de ahí viene la palabra trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, nosotros tenemos que, yo digo, en vez de trabajar, terrabajar. O sea, bajar a tierra las ideas que más están en nuestro corazón. Lo que más nos gustaría que nos pase en la vida, de eso tenemos que trabajar, ¿no? Dedicarnos a esas cosas. Es muy difícil en una sociedad donde está encaminada a que unos pocos tengan muchos y muchos tengan poco, ¿no? Claro, pero más y lo difícil, estamos viviendo hoy en día, ¿no? Seguro. Con esta política por supuesto. del gobierno actual. Y sí, porque es como ya decir, bueno, listo, el que es pobre que se joda, ¿viste? Que se muera. Y ya está, que se Sí, muera, sí. y el que es viejo también, y deja, Sí, chao, listo. no queda nadie. Vayamos los lindos y exitosos, ¿no? Entonces, no, así no se puede Lo que crear pasa un es que mundo se mejor. van a quedar sin trabajadores. ¿Cómo van a hacerse ricos y cómo van a aparecer en los rankings de Forbes? Si Ya no tenemos tienen- no tienen algunos gente para años, trabajar? ya tenemos algunos años y ya hemos vivido esas Ah, experiencias, sabemos a sí. dónde conducen. Sabemos cómo se hace. termina explotando todo. No es por ahí, no es por ahí. Y mucho menos, y esto es muy importante, sobre la base de la falta de amorosidad, Claro. no podemos a construir algo mejor. Si yo estoy todo el tiempo insultando a la gente, hablando, digamos, de manera soez, vulgar, no voy a crear algo mejor.
Entonces, No, en nos eso atrasamos. tenemos que recuperar un poquito el espíritu cristiano. Mira, te lo dice un Moishe, ¿no? Yo soy de familia judía, pero digamos, ese espíritu de Cristo, de decir, che, pará, tratémonos amorosamente, porque si no, no vamos a lograr algo mejor. No. Si ya tenemos que empezar peleando, no, diciendo, mirá vos lo que hiciste, Claro, y chicañándonos. Cero empatía. No, nos vamos a una energía Cero muy empatía. baja, no va a salir nada nuevo de ahí. Entonces, tenemos que cambiar eso. Y en un país abundante de recursos naturales, ¿no? Sí, porque Y nosotros... maltratados nuestros recursos. El principal problema que tenemos nosotros, mirá, es la cultura del patriarcado, pero no el patriarcado como una cuestión de género, porque no es solamente una cuestión de género. El patriarcado consiste en una cultura basada en el enfrentamiento permanente de contrarios. Entonces, existe y se nutre a partir de siempre pelear contra un enemigo. Siempre tiene un enemigo a mano. Entonces, mientras sigamos alimentando eso con la El odio, lucha, sí. la lucha de clases, ¿no? ¿Por qué fracasan ideas que supuestamente venían para hacer un mundo más igualitario? Porque siguen el modelo patriarcal del enfrentamiento, del enemigo, de la lucha. Eso no sirve, no va por ahí. Hay que volver a pensamientos, mucho podemos tomar de los pueblos originarios de América, de buena parte de la cultura de Oriente también, ¿no? El budismo es muy interesante como filosofía. Entonces, tenemos que empezar a nutrirnos de otras cosas, porque así no vamos a resolver nada. Votes a quien votes, lo decía esto Rothschild, votes a quien votes, siempre nos estarás votando a nosotros. Sí, obviamente. O sea, los grupos poderosos y extractivistas siguen haciendo los más grandes negocios, por más que uno diga que es nacional y popular, o que venga el otro que es liberal, o que no sé qué, eso no se modifica, ¿no? Y lo vemos con lo que vos mencionabas, el tema de la producción agrícola. Sí. Cómo estamos echando millones de toneladas de tóxicos, de venenos a la tierra, Sí. y pensamos que eso nos va a generar una buena situación. Hoy salió una noticia ayer que el Paraná tiene el más alto contenido de glifosato, ¿no? Sí. Y eso Sí. se lo debemos a la querida gente de Monsanto. Sí. Bueno, el glifosato es la gente naranja que tiraron los americanos en Vietnam. Exactamente. Así que hemos contaminado el Paraná, que bueno, también ya está tomado el Paraná por todos los puertos. ¿Sabes qué pasa, Hugo? extranjeros. Vivimos, mira, esto es un poco duro de decir, pero vivimos sobre creencias falsas, pero una enorme cantidad de creencias falsas, empezando por el tema de la salud. Nos que han es, mentido. que es un tema, sí, es decir, nos lo hemos creído, digamos, ¿no? Porque siempre es fácil decir, ahí está el malo y yo soy la víctima. No, nosotros tenemos la capacidad de usar nuestro sentido común, ¿no? Entonces, por ejemplo, con este tema, el dengue, ¿no? Suponete, decir, el dengue, se arma toda una campaña, todo. Y cuando vos te pones a investigar con científicos de esos que después quedan afuera del sistema, Después aparecen muertos. o aparecen en un zanjón, ¿no? Que realmente son científicos, porque se hacen las preguntas que se debe hacer un científico. Entonces yo te digo, bueno, pará, vos me decís que acá está el virus del dengue, que lo transmite este mosquito, muy bien. Demostrame científicamente que vos pudiste aislar, cosechar, secuenciar, todo lo que reclama el protocolo científico para decir estoy en presencia de un virus. Bueno, ¿sabes qué? No se hizo en ninguna parte del mundo. Mirá que hay laboratorios, hospitales, universidades dedicadas a la medicina. Nadie pudo decir, acá cumplí con todo el protocolo que reclama la ciencia para decir, estoy en presencia del virus. Y mucho menos se ha demostrado que lo contagia un mosquito. Pero entonces vos qué haces, te pones, te llenás a los pibes, todo. ¿Y sabes qué es eso? Lo que vos mencionaste antes, un veneno que es como el gas sarín. Nos lo estamos poniendo alegremente en todo el cuerpo y eso genera los síntomas que después le decimos, lo adjudicamos al dengue. Entonces, vivimos en base a creencias falsas todo el tiempo. Si no cambiamos eso, estamos fritos. Y laboratorio que se hace multimillonario, por supuesto, teniendo una ganancia prácticamente de más del 4000%, ¿no? Claro, una ganancia perversa, basada en enfermar a la gente. Bayer sacaba varios medicamentos que eran necesarios y imprescindibles para el tratamiento de algunas patologías, porque no podían ponerle 4000% de ganancia, ¿no? Claro. Y bueno,
también recordemos que Bayer era uno de los que fabricó el gas con que mataba a los judíos en los campos de concentración de Alemania. Así es. O sea que viene con una larga Tiene una data. historia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero tal cual. bueno, hoy te venden medicamentos que también te siguen matando, porque en definitiva los medicamentos hoy te arreglan una cosa más o menos, pero te desbaratan otras tantas. Así que bueno. Bueno, pero en eso lo que podemos hacer, en vez de luchar en contra del sistema y convertirnos en mártires, ¿no? Es alejarnos La del desproporción sistema. de fuerzas es tan enorme. Porque vos me decís, y en esto, por ahí es incómodo decirlo, pero ¿quién trajo a Monsanto a la Argentina? ¿no? Bueno, sí. Es gente Nosotros mismos. nacional y popular, ¿no? Y entonces, sí, bueno, pero si los que supuestamente tienen que defender al pueblo te traen eso, o no te defienden ahí, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Pero no es solamente ese gobierno, fueron todos los Por gobiernos. supuesto, no. Fue la dictadura La también. dictadura, todo lo que vino después. Nosotros tenemos una larga experiencia en Pero dictadura entonces, y en inflación. ¿qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, no depender de la política, no esperar nada de la política, trabajar sobre nosotros ser los gestores El del cambio. mundo que queremos Pero bueno, ver, ¿no? muchas veces te van a llamar loco Y sí, decir que el dengue seguramente. no es dengue, Seguramente. que los medicamentos no curan. Seguramente, Y pero que bueno, Bayer no fabricó el gas con que mataban a los judíos en los campos de concentración de Alemania, ¿no? Te van a decir, qué locura. sí, se puede Pero negar bueno, todo, pero encima después te este- dicen conspiranoico, negacionista, Bueno, decir, sí, bueno, está terrorista bien, también o te pueden terrorista, decir, ¿eh? porque Ojo, tenés porque ideas, claro. Cuando Entonces, uno sale de acá, sí, podemos ser los nuevos terroristas. no, porque Bueno, en hoy definitiva, vemos la violencia que hay cuando uno reclama sus propios derechos, ¿no? Derechos sí, vos le que ves están hasta en la Constitución. vemos lo que está pasando en Palestina. Sí, bueno. O sea, es Una una locura. matanza a cielo abierto, Sí, y nadie dice nada. tremenda. Y ninguna potencia se mete. No, y encima, o sea, digamos, reciben apoyos, como en este caso de nuestro presidente, es increíble, ¿no? O sea, entonces, son cosas que vos decís, ¿qué está pasando en la humanidad? O sea, podemos ya normalizar que mueran 100, 150 personas, ¿Cómo? niños, ancianos, mujeres, que todos son terroristas. Ahora, yo digo, ¿no? Bueno, pero otro lo tema dijeron, incómodo. no hay Otro tema palestinos. incómodo. Yo digo, para un poquito, en la frontera más custodiada del planeta vinieron unos tipos Sí, en monopatín. Casi. Claro, porque yo no sé si, mira, al lado del hipocampo hay un pequeño un campo donde hay un tipo que tiene Los estos parapentes. con motor, ¿no? Entonces bueno tiene como eso. un pequeño aeroclub de parapentes con motor. Interesante. Yo tengo pendiente de ir a hacer la experiencia porque me encanta. Yo te digo, si vos vas corriendo a pie, vas más rápido que el parapente. Sí, a esa ahora. velocidad se mueve. Sí, ahora. Entonces, digo, ¿cómo en la frontera más custodiada del mundo vinieron los tipos en parapente, hicieron semejante desastre, aparte, digamos, con qué nivel de sadismo y brutalidad han asesinado gente, ¿no? Sí. Qué bestias, qué pedazo de bestias inhumanas. Bueno, pero Y nadie vino le dejaron una zona liberada durante 6 horas. ¿Cómo es eso? Pero para tener una excusa. Para pero tener ya una lo excusa saben, para hacer, entonces- hasta los chicos de jardín ya saben que eso fue una excusa, como fue una excusa también la Dos Torres. Las dos Porque- torres gemelas también. Entonces vos decís, O sea, pero dale, en el espacio no, aéreo más directamente- custodiado del planeta, ¿qué estaban tomando mate y jugando al truco Claro, lo de la Fuerza y Aérea la Norteamericana? la parte ¿No lo vieron todo tecnológica, eso? no Entonces, lo sabía. nos creemos eso porque te lo repiten hasta el hartazgo en los medios y uno se lo termina creyendo, pero bueno. Bueno, Miguel, quedaron, perdóname, Aníbal. Sí. Quedaron muchos temas para tratar, muchísimos temas, hemos tocado así por arriba algunos. Te voy a invitar para un próximo programa, a ver si podemos venir también con Cristian Massat, a hablar también con el tema bambú y de algunos de tus desarrollos, ¿no? Así que quedamos, ahí estamos también publicitando ahora en las vacaciones de invierno sobre el laberinto de bambú. Ah, sí, ¿no? muy interesante. Que lo van a en hacer Areco. ahí en Areco, en San Antonio Ujú. de Areco. Sí, muy interesante. Ahí lo estamos promoviendo para que la gente aproveche y lleve a los chicos a un desarrollo ambiental muy importante y un bambusal interesante con un gran desarrollo. Vos Así sabés, que bueno, una cosa que es muy interesante, que es que está por todos lados brotando experimentos de permacultura, ecoaldeas, lugares donde la gente se junta
para desarrollar otros estilos de vida, ¿no? Atento. Eso está pasando muy fuertemente en todo el mundo. Sí, sí. Y por ahí va a venir el mundo nuevo. Ojalá que nos escuchen bien. Te agradezco la visita. Gracias. Y bueno, queda pendiente y ahí te pasamos tu modo de contacto para conectarse contigo, con Hipocampo y con esos desarrollos, con el sitio que tenés en internet y todo eso. Así que te agradezco y bueno, queda la invitación para el próximo programa. Bueno, gracias gente por acompañarnos de nuevo en Cuestión Ambiental. Lo esperamos el próximo martes a partir de las 22, siempre por Canal 22 Web. Y bueno, a toda la gente, ahí también nos sale si nos quieren llamar, si nos quieren hacer denuncia por el tema ambiental. Así que gracias y hasta el próximo martes. Cuestión Ambiental anuncia, Festival para las Infancias, en el Laberinto de Bambú, del 19 de julio al 3 de agosto, no te lo pierdas, Estancia La Cinacina San Antonio de Areco.